En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque eres bueno, maravilloso y nos amas con locura, Señor. Te damos gracias. Hoy queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, adorarte, Señor. Y proclamarte nuestro único Dios, nuestro único Señor y nuestra única esperanza, Señor. Gracias por dar tu vida por nosotros, por salvarnos, por soplar tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, por darte a conocer en nuestros corazones. Gracias, Señor, por salvarnos, Señor, por rescatarnos de las manos del diablo, Señor. Gracias, Señor, porque esa sangre derramada en la cruz nos cubre, Señor. Y hoy queremos alegres y contentos, Señor, abrirte la puerta de nuestros corazones para que llegues y te quedes con nosotros para siempre, Señor, para disfrutar de tu presencia y de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia, de tu alegría, de tu gozo, Señor. Queremos gozarnos en ti, Señor. Queremos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos dé sabiduría para entender tu palabra, que nos dé sabiduría para entender nuestro modo de vivir diario, Señor, y que nos dé la fuerza, el Santo Espíritu, para aplicar todos los conocimientos de tu palabra, de ti, Señor amado, en realidad en nuestras vidas y poder dar testimonio que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, para gloria de Dios Padre. Aquí estamos, Espíritu Santo, este día. Ven a nosotros y entra hasta lo más profundo de nuestro ser, Espíritu Santo. Tócanos. Tócanos, Espíritu Santo, como esa espada de doble filo, atraviesanos, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros huesos, con tu presencia, Señor. Ven a traernos, Señor, ese gozo, esa alegría de ser hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, a darnos un modo diferente de ver la vida. Ven, Espíritu Santo, a darnos sabiduría, entendimiento. Ven, Espíritu Santo, a derramar tus dones y carismas sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a hacer de nuestros corazones una hoguera de amor. Señor, que tú lo inflames nuestro corazón con ese amor, ese fuego venido de lo alto. Ven, Espíritu Santo, aquí estamos hoy reunidos en el nombre poderoso de Jesús. Y te recibimos con alegría, Espíritu Santo. Ven a transformar nuestras vidas, a darnos un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús, un corazón que ame como el corazón de Jesús, que perdone como el corazón de Jesús y que tenga misericordia de los demás como lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. A ti, Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, pedimos te pedimos que intercedas en todo momento por nosotros porque nos perdemos solos, Madre. Tómanos de la mano y llévanos hacia tu Hijo bendito. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar el capítulo 13 hoy, 13 y 14. Vamos a ver estos capítulos el día de hoy, que sería la parte 9 del Evangelio de San Juan, como yo lo he dividido hasta ahorita, ¿no? Entonces, el capítulo 13, versículo del 1 al 15. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y, tomando una toalla, se la ciñó. Luego, echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro, le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro:
no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía que quién le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Después les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, ustedes también deben lavar los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra de Dios. Pues aquí tenemos esta gran humildad del Señor, ¿verdad? En la última, estaban reunidos ya en la fiesta de Pascua, cuando se supone que a la fiesta ya iban bañados, ¿no? Por eso el Señor les dice, están todos limpios, pero había uno que no, ya se refería en lo espiritual, que era Judas Iscariote, ¿no? Pues en el sentido literal de este versículo, puede ser doble, que los amó hasta el extremo o que quiso extender a todos los suyos que vivirán hasta el final de los tiempos. El mismo amor que tenía aquellos que entonces estaban en el mundo, o sea, amaba a ellos y nos ama a nosotros después de 2000 años y los que van a venir todavía. Aquí en el versículo 13, el evangelista Juan parece querer acentuar esta vez la enormidad que significa esa actitud del siervo tomada aquí por Jesús, de siervo, o sea, se hizo pasar por siervo. Nos dice el versículo 4, no obstante saber él muy bien, como aquí se expresa, él era el príncipe divino, el único hombre que ha habido y habrá digno de adoración. Porque recuerden, Jesús es Dios y Jesús es hombre. A veces no entendemos esto, a veces pensamos que Jesús solo era Dios, pero como hombre, Jesús cuando dice venció a la muerte y al diablo, o sea, no quiere decir que no lo haya vencido como Dios, sino como hombre, se hizo hombre, porque ningún hombre había vencido ni al diablo ni a la muerte, ¿no? O sea, Él vino para hacer ese nuevo pacto con nosotros. Y Él se hizo hombre para que nosotros representamos a la humanidad. Todo el pueblo judío había fallado. ¿Cuántas veces y cuántos pactos hizo con el Señor? El Señor con el pueblo de Israel y le fallaron, ¿no? Entonces viene Él solo, dice, entre un hombre Dios y Dios, pues así no hay fallo, ¿no? Porque habían pasado más de 2000 años regándola de una manera u otra. Los israelitas, ¿no? Jesús aquí sabía que estaba cerca la hora de su humillación, ¿no? Pero también sabía que su hora de exaltación estaba cerca. Sabiendo que el poder y la gloria eran suyos, lavó los pies de sus discípulos. En el momento dio ejemplos, ejemplos de suprema humildad, ¿no? O sea, imagínate, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso que hizo el cielo, la tierra, lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Qué grueso. Aquí cuando dice que Jesús se quitó los vestidos, pues nomás se quitó la tuna, el manto, ¿no? O sea, no quiere decir que se haya quedado desnudo, porque algunos así ya alguna vez han preguntado eso. Así es siempre el amor. Algunas personas se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes. Jesús no era así. Sabía que era el Señor de todo y les lavó los pies a sus discípulos. Jesús sabía que había venido de Dios y que volvía a Dios. El lavar de los pies a los huéspedes en una fiesta era el trabajo de los esclavos. O sea, no captamos, o sea, el momento, solamente un esclavo lavaba los pies. Fíjate, el Dios Todopoderoso se hizo esclavo lavando los pies. O sea, tenemos el ejemplo más claro de la humildad como debemos de ser nosotros.
El propósito de este acto, pues, de su humildad y caridad fraterna es más para ser meditado que para ser expresado. Es para ponernos a pensar cómo actuamos nosotros en nuestra vida, en la misma iglesia, en los grupos, cómo siempre nos estamos quejando que porque nosotros no nos esto, no nos hacen caso, no el otro, no el otro, ¿se fijan? Que me vio feo, que no me saludó hoy, que no, o sea, tanta tontería que hacemos, ¿verdad? Yo le caía, él, a muchos les ha caído gordo, ¿verdad? Porque estoy gordo, no sé. Les ha caído gordo, entonces me han dicho que después me dicen que les caí gordo, ¿no? Que por qué me hice esto, que no sé qué tanto, ¿verdad? Uno de ellos es Pablito, que ya no está tomando las clases. Pablito le caía gordo y un día pregúntale, ¿verdad? Y dice, no, me dice, tú me caes gordo, no te veía. Y dice, ¿verdad? Y luego voy a su casa a orar por él y su familia y todos ahí. Entonces, aquí Jesús sabía que pronto sería traicionado, ¿no? Cuando más le hería a la humanidad, más la amaba él a la humanidad, a nosotros. Lo estaban hiriendo a la humanidad. Jesús se enfrentó con o sea, la peor injuria, o sea, fíjense su muerte, las acusaciones falsas, o sea, increíble. Y lo más horrible, la traición con la mayor humildad. ¿Cómo él, sabiendo que va a ser traicionado, con la mayor humildad lo acepta y con el amor más sublime, ¿no? También a Judas le lavó los pies y a Judas lo tenía a un lado también. O sea, hay que ver, o sea, a veces pensamos que, ay, porque me persino y voy a misa los domingos, ya estoy bien. Está como Judas a un lado del Señor, pero mira, podemos en cualquier momento que nos descuidamos, nosotros podemos ser ese Judas, ¿no? Al principio Pedro se niega a dejar a Jesús que le lave los pies. Jesús le dice que a menos que acepte este lavado no podrá tener parte con él. Entonces Pedro suplica que no solo le lave los pies, sino también las manos y la cabeza, pero Jesús dice que basta con lavarle los pies. O sea, aquí tenemos a un Pedro, ¿cómo es Pedro? Arrancado, se deja llevar por lo que siente. O sea, tiene ciertas cosas malas, pero dentro de todo, él hace lo que siente. O sea, no oculta nada, no tiene doble cara como Judas, ¿me entienden? O sea, nosotros debemos ser transparentes ante todo lo demás, con nuestros defectos, porque todos los tenemos defectos, y con nuestras cosas buenas también. O sea, o sea, si algo Dios no le cae bien, son la gente de doble cara. Necesitamos ser de adentro lo que traemos. No le vamos a caer bien a todo el mundo porque no somos monedita de oro, ¿verdad? Pero desde, vamos a ser como son. Ya la gente sabe, sabe, qué va a esperar de Martín, la gente, qué va a esperar de Patti, qué va a esperar de Julia, qué va a esperar de Osvaldo. O sea, ¿qué va a esperar la gente? Lo mismo ahorita que mañana, que en el trabajo, que en la casa, o sea, siendo siempre los mismos. Desgraciadamente, me ha tocado muchas veces que, por ejemplo, en la iglesia son unos y uff, pero yo que voy a orar a las casas de los servidores, dices, no manches, no lo puedes creer lo que está pasando. Entonces, o sea, no, o sea, nosotros estamos delante de los demás con defectos y todo y aceptar como somos. Y sí, hermano, soy pecador, por eso estoy aquí, porque necesito del Señor, por eso estoy aquí en misa, por eso estoy aquí leyendo la Biblia, por eso estoy, porque soy pecador. Y ya no quiero ofender al Señor y quiero aprender a ser mejor cada día y con la ayuda del Señor lo voy a lograr y con la ayuda del Señor voy a llegar a la santidad. O sea, estoy aquí dispuesto, con un corazón dispuesto, aceptando mis errores, aceptando que no soy nada sin Dios, aceptando que uf,
Es difícil a veces aceptar esto, pero lo tenemos que hacer. Si realmente queremos tener esa relación con el Señor, porque al aceptar como somos los pecadores y todo, pues, nuestra dependencia del Señor es más, porque, porque sabemos lo mal que somos, lo mal que estamos, lo pecador que somos. Y entonces nos, nos, nos agarramos de la mano de Jesús para no soltarnos, ¿verdad? Cuando reconocemos que nosotros, cuando no reconocemos eso y creemos que podemos con todo, pues realmente, pues no le echamos ganas al Señor, no le echamos ganas a mejorar, a ser mejores, a no ofender al Señor. Creemos que vivimos bien y que ya no soy tan malo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no hago esto otro, ya no tengo otras mujeres, o lo que sea, hombres, lo que sea. Pero no profundizamos. Entre más nos veamos realmente como somos, no tanto con el ojo de nosotros, sino con el ojo de Dios. Y compararnos a Dios, no a nosotros. Entonces, es muy duro, es muy duro. A mí, yo he tenido muchas experiencias de estos acontecimientos que les hablo y es muy duro darse cuenta de cómo es uno y la falta que le hace uno que Jesús esté con nosotros, ¿verdad? La debilidad para caer en el pecado, la debilidad para las tentaciones, todo eso. Y ya podemos decir, no, yo puedo ya, okay. No puedes. Sin Jesús nadie puede nada. Sin el Espíritu Santo que nos alienta, no podemos. Y pues, déjala, pongo en vibrador. De es, así como se los estaba platicando yo a ustedes, me llega mucho porque yo así le oro al Señor. Hazme de cuenta lo que les estaba diciendo, yo es lo que le digo al Señor. O sea, no lo estoy inventando, no, pues es lo que yo le digo al Señor, es lo que les estaba diciendo exactamente lo que pasa. Por eso me llega, ¿no? Entonces hay que aprender a hablar al Señor del corazón. Y así como le hablamos al Señor, hay que ser con los demás también. Y tratar de cada día ser más como Jesús, ¿no? Así que aquí el Señor pues, nos da el ejemplo de cómo debemos comportarnos, ¿verdad? Entre nosotros, o sea, todos. Porque la falsa humildad, hay mucha falsa humildad, muchos, ay hermanito, sí, hermanito, y quieren que todos sean así, como una estampita esa de un santo, así, casi flotando, que no camines por la tierra. Y ay, hermanito, y eso es una falsa humildad, ¿no? O sea, tienes miedo de acercarte al Señor. Ay, yo, ¿cómo voy a ser Dios? Soy tan pecador. ¿Cómo? O sea, pura falsa humildad, ¿verdad? Como Pedro, ¿cómo me vas a mí? ¿A mí cómo me vas a lavar los pies? Pues sí, a ti, si no, no tienes parte conmigo. Así estamos nosotros. Sí, Dios te ama a ti, a mí. O sea, no le puedo, ay, no, como yo que soy tan pecador. O sea, a ti, tú, déjate amar por el Señor. No importa lo pecador que seamos. No seamos como Pedro. Y no. Sí, Señor, aquí estoy. Lávame todo como quieras. Para tener comunidad con Jesús es necesario no tener miedo de Él.
Sin eso, ¿cómo nos llamaríamos redimidos por Él? ¿Cómo aceptaríamos su amor? ¿Cómo aceptaríamos nosotros la redención de Jesús por nuestros pecados? Sí somos pecadores, pero Dios nos ama. Y si abrimos nuestro corazón, Él nos transformará. Nosotros no podemos salir y salvarnos solos. Necesitamos a Jesús que venga a salvarnos y a darnos la vida y vida en abundancia. Esto nos debería hacer pensar. Aquí tenemos la lección de que no hay más que una clase de grandeza, la del servicio, servir a los demás. Cuando estamos tentados en pensar en nuestra dignidad o prestigios o los derechos, recordemos al Hijo de Dios con una toalla y una palangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavárselos. Eso debemos recordar. Y la humildad es lo mejor que podemos tener. Hay gente verdadera humilde. Yo no he sido humilde. O sea, a mí me ha costado mucho trabajo. O sea, yo súper soberbio y orgulloso. El Señor me ha llevado por caminos de sufrimiento para poder yo bajarle 3 rayitas a mis cosas esas, ¿no? Y darme cuenta de donde la estoy regando y llorar y pedirle ayuda al Señor. Juan 13, 16, 30. 16 al 30, ¿eh? En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que le envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace la señal y dice, pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche, palabra de Dios. Estaba con Jesús. Caminó 3 años con Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos ser Judas? ¿Cuántos de nosotros podemos en un descuido? ¿Cuál es lo que traemos dentro de nuestro corazón, sinceramente? ¿Qué es lo que queremos del Señor? ¿Queremos el reconocimiento de los demás? ¿Queremos que todos nos digan, ay, hermanito, qué buena onda eres? Oh, mira qué padre predicas, qué padre hablas, qué padre das clases, qué padre... O sea, ¿qué es lo que queremos? Nosotros podemos ser Judas. Cuando Dios no se acomode a nuestra forma de ser, de pensar y vaya en contra de lo que queremos, vamos a ser Judas. Dios es Dios. Él no se acomoda a nadie. Nosotros podemos acomodar a sus peticiones, a lo que nos dejó.
Y aquí nos muestra a Jesús una prueba de que es el Mesías, mostrando que va a cumplirse en él, fíjese, en él, la traición que David sufrió como figura suya y que anunció 1000 años antes al presentar a Judas en la persona de Agitofel. Y eso viene en la segunda de Samuel 15:12. Que Agitofel era consejero de David, rey de Judá e Israel. Pero cuando Absalón, el tercer hijo de David, inicia su revuelta contra su papá, contra su padre, Agitofel le da la espalda a David y abraza la causa de Absalón. O sea, lo traicionó. Era su consejero principal. Y en vez de apoyar al rey David, se fue con el tercer hijo, Absalón. O sea, lo está traicionando. Aquí se hace una comparación con eso, ¿no? Un recuerdo. En Oriente, allá en Oriente, comer pan con alguien o comer en la mesa de alguien era una señal de amistad y de relación leal a la persona que los invita, ¿no? Para el que había comido pan a la mesa de otro, el ponerse en contra de él cuando por aquel acto le había comprometido su lealtad era una repugnante traición. O sea, era grueso lo que hizo Judas. Si en este pasaje se presenta la amargura de la deslealtad por uno de sus discípulos, también se subraya la gloria de la fidelidad de los demás. Porque nos enfocamos en Judas, pero había aparte 11 que le fueron fieles, ¿no? Llegaría el día en que estos mismos discípulos proclamarían al mundo el mensaje de Jesús. Y estamos así, está bien grueso, porque mira, Judas fue, lo mandó Jesús, hizo milagros, sanaciones y liberaciones de endemoniados. Y él lo hizo. Y sin embargo, mira, o sea, ¿cuántos hay que los hacen y se les ve que hay milagros y todo y al último terminan chuecos, torcidos o algo en el camino de la doctrina, ¿no? Cuando la soberbia entra y ya no hay humildad, entonces ya las cosas son por uno, no por Dios. El gran honor y la gran responsabilidad de ser un discípulo comprometido consiste en que representemos en el mundo a Jesucristo. Hablamos por Él, actuamos por Él. En honor del Dios eterno está en nuestras manos. O sea, nosotros, el que nos ve, si nos sabe que somos seguidores de Jesús, nosotros representamos a Jesús. La gente va a estar al pendiente de lo que tú hagas, de lo que yo haga. Si la regamos, no la vamos a acabar, ¿no? O sea, nosotros representamos a Jesús. Nosotros venimos a dar la cara por Jesús. ¿Cómo nos comportamos? ¿Damos ejemplo? A eso somos llamados, a ser testigos de Jesús y de dar testimonio de Él para gloria de Dios Padre siempre. Aquí en el verso 27, versículo, dice, en este momento entró en él Satanás. O sea, aquí San Juan nos pone exactamente en el momento preciso, ¿no? Para distinguir esta posesión diabólica total de Judas del designio del que Satanás había puesto en su corazón. O sea, eso no fue, o sea, fabricado ahí, sino ya venía de antes. San Lucas coloca antes de la cena pascual esta posesión diabólica, antes de la cena, y el pacto con los sacerdotes para entregarle a Jesús, como nos dice San Lucas 22, del 3 al 7 y subsiguientes, en lo cual coincide con Mateo 26, 14 y subsiguientes, y Marcos 14, 10 y subsiguientes. El que el anfitrión ofreciera a un invitado un bocado o una pieza especial de la fuente, o sea, hay que acordarse cómo eran los caldos que se les servían, ¿no? Y un pan. Y ellos acostumbraban a mojar el pan en el caldo, para entenderlo. ¿Y por qué se recuesta el discípulo amado en el pecho? Porque
En aquel tiempo se sentaban, las bancas no eran como ahorita, eran de lado. Y siempre ellos ponían la mano izquierda, el codo con la mano izquierda, lo ponían en la mesa. Así se recargaban ellos. Y con la mano derecha cogían lo que usaban para comer. Entonces él tenía a Jesús a un lado. Entonces al hacer eso, estaba en el pecho del Señor. ¿Me entienden? No, no se sentaban, no eran como las sillas hoy, así derecho, no. Se sentaban de lado, esos como disvanes, ¿cómo se llaman? De lado. Cuando Judas recibió el trozo de comida, el diablo entró en él. Pero es que cuando Jesús le pasó aquello era otra vez una señal de especial aprecio. O sea, te aprecio mucho, te lo doy. Una y otra vez Jesús llamó a la puerta de aquel negro corazón y una y otra vez Judas lo mantuvo cerrado. ¿Cuántas veces Jesús ha llamado a la puerta de sus corazones? Díganme. A todos ustedes les digo, ¿cuántas veces nos ha llamado el Señor? Como Apocalipsis 3:20, estoy en la puerta de tu corazón y toco esperando que me abras y pasaré contigo y cenaré contigo. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor y lo hemos rechazado? No de ahorita ni de 2 años, toda su vida ha estado llamando a la puerta de nuestros corazones. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho no? Y si nos ponemos a recordar en nuestras vidas cuando nos han hablado del Señor, cuando éramos más chicos, luego fuimos creciendo, cómo fuimos rechazando una y otra vez la llamada de amor de Jesús. Por lo que ustedes quieran. Así Judas. 3 años viviendo con él y rechazándolo. Y todavía lo rechazó. Y lo vendió, ¿no? Por 33 monedas. O sea, es terrible de lo que se pretendía que fuera una llamada de amor, se convierte ahora en la del odio, porque al momento de entrar el demonio es un odio total, ¿no? Entonces comienza ahora a odiar al Señor. Es algo que el diablo puede hacer, pues tomar las cosas más agradables y retorcerlas hasta que se convierten en agentes del infierno. Puede tomar el amor y convertirlo en lujuria, o la piedad y convertirlo en una religiosidad inútil, o una disciplina en cruel y enjuiciadora. O sea, somos muy disciplinados, pero ya somos unos fariseos que a los demás les decimos, nos fijamos en las cosas que hacen los demás mal. Y a ellos van, la regaste por esto. Y Julia y Raúl la regaron por esto otro. O sea, yo sería como un fariseo diciéndoles eso cada rato, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando yo soy así, ordenado como los fariseos y así, la forma de portar, entonces queremos que los demás se porten así y no, o sea, y los juzgamos a todos sin saber ni qué está pasando, ni por qué está pasando a la persona, ni nada, ¿no? Pues por eso debemos estar en guardia en nuestras vidas para que el diablo no convierta en nuestra vida las cosas buenas en malas, ¿no? O que contribuyamos nosotros a sus propósitos, porque también para atacar a un pariente nos usa a nosotros. Porque acuérdense, puede entrar al pensamiento y ponerte pensamientos. Y nos puede usar a nosotros para atacar al esposo, a la esposa, o al hijo, a la hija, o a lo que sea, y así. Siempre poniendo pensamientos en la gente hace que pasen esas cosas. O los mismos pleitos entre parejas, que por tonterías se pelean. Por tonterías. O sea, ¿qué dices tú? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué me estoy peleando? Y cómo se va de una cosita, como yo siempre pongo el ejemplo ese de las llaves. ¿Dónde están las llaves, vieja? Que no sé qué tan. Y la esposa, ay, no, pues no sé dónde la dejaste. Que no sé. Y se comienzan a gritar, pues tú. Y se comienzan así, luego al rato ya. No, hace 20 años me dijiste esto y ese. Y se sacan toda la historia, ¿no? Y por unas llaves ya llegaron a casi a divorciarse. ¿Sí o no? Ahí es el diablo actuando. El diablo actuando en nosotros. Eso es clásico, clásico. Y después de la enojada y el pleito, dices tú, bueno, ¿por qué no me enojé, no?
¿Por qué me enojé? Y ahí cuando debemos ver nuestro orgullo y todo eso lo pica y nos va, ¿verdad? Judas salió y era de noche. Qué importante, Judas salió y era de noche. Porque siempre es de noche cuando una persona se aleja de Cristo para seguir sus propios planes. Siempre es de noche cuando el odio apaga la luz del amor. Siempre es de noche cuando le volvemos la espalda a Jesús. Siempre caminamos en la oscuridad cuando no hay luz en nuestra vida y Jesús es la luz del mundo. Tenemos que tenerlo presente. Comenzamos a caminar y tropezarnos y darnos de golpes contra las paredes y contra todo, porque no hay luz en nosotros. Juan 13, 31 al 38. Cuando salió, dice Jesús, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán y lo mismo que le dije a los judíos, a donde yo voy, ustedes no podrán venir. Les digo también ahora a ustedes, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. Simón Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Le responde Jesús, ¿que darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. Palabra de Dios. Híjole. El mandamiento es nuevo en cuanto, entre comillas, en cuanto propone a los hombres la imitación de la caridad de Cristo, amor que se anticipa a las manifestaciones de amistad, amor compasivo que perdona y soporta, amor desinteresado y sin medida, que muy bien Pablo nos explica, San Pablo en Romanos 13:10, en la primera de Corintios 13:4-7, que dice cómo es el amor, ¿no? Y ahí cuando lo leemos decimos, ay, canijo, ¿cuánto me falta? Su mandamiento nuevo, como nos dice en el versículo 34, es en el cual se ofrece por modelos de amor que hemos tenido entre nosotros, en fin de que ese amor suyo por los hombres perdure sobre la tierra como si él mismo se quedara, puesto que mediante el Espíritu Santo, como nos dice en Lucas 11:13, cada uno podrá amar a su hermano con el mismo amor con que Jesús lo amó. Es, como vemos, el aspecto del mismo misterio de caridad que reveló en Mateo 25:45, al decirnos que Él recibe como hecho a su propia persona cuando hacemos por el más pequeño de sus hermanos. Acuérdense, lo que le hacemos con el más pequeño de los hermanos del Señor, que son nuestros hermanos, nuestros semejantes, lo hacemos con Él, cosas buenas o cosas malas. Acuérdense, y si no haces lo que Él te dice, como dar de comer al bebiento, de comer al hambriento, beber al sediento, visitar al enfermo, si no hacemos eso, pues, quítate de aquí, maldito de mi Padre. O sea, tú podrás hacer lo que sea, pero si no haces eso, no te dirá, no todo el que diga Señor, Señor será salvo. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Que lo vimos. ¿Qué quiere decir eso para nosotros en nuestras relaciones con nuestros semejantes? ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? O sea, ¿cómo vamos a amar a nosotros, a nuestros discípulos, a nuestros compañeros, a nuestra gente, a nuestros semejantes, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros en la iglesia, a los hermanos? ¿Cómo? Y ya ni se diga a nuestra familia, ¿no? Jesús amaba a sus discípulos sacrificalmente, porque se sacrifica sacrificialmente. No había límite a lo que su amor pudiera llegar a dar.
Ninguna demanda era excesiva. Si el amor quería decir la cruz, Jesús la aceptaba. Acuérdense, nosotros necesitamos ese amor de Cristo en nosotros para poder hacer esto, para poder amar como Él. De nosotros nunca va a salir eso. Jesús amaba a sus discípulos comprensivamente, los conocía íntima y totalmente. Jesús había convivido con sus discípulos día tras día durante muchos meses y 3 años, y sabía todo lo que había sobre ellos, y sin embargo los amaba. Sabía todas las cosas malas también, porque eran pecadores, ignorantes y todo eso, ¿no? Ignorantes, digo, de su divinidad y su grandeza, no alcanzaban a entenderlo. Así que el corazón de Jesús es lo bastante grande como para amarnos tal como somos. Osvaldo, así te ama el Señor como eres. María Fernanda, así te llama el Señor como eres. Julia, Raúl, Patti, Lucy, José, si está por ahí. Elizabeth, así nos te ama el Señor, como eres. Así como amaba a sus discípulos, Él te ama también, a mí. Jesús amaba a sus discípulos perdonándolos. Jesús nunca les tuvo rencor. No tiene fallo que Él no pudiera perdonar, no tenía un fallo. O sea, el pecado más grande, todo lo perdonaba Jesús y lo perdona hasta este momento. Porque su amor es más grande que nuestro pecado. El amor que no ha aprendido a perdonar no puede hacer más que marchitarse y morir. Entonces se marchita el amor en un corazón de uno y se hace un corazón rencoroso, un corazón de piedra, un corazón que siempre se anda quejando de todo, ¿no? Y aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué diferencia había entre Jesús y Pedro? Entre Judas y Pedro. Judas traicionó a Jesús. Y Pedro, cuando Jesús le necesitaba más, le negó por 3 veces. Hasta con juramentos y blasfemias, porque dijo malas palabras. Sin embargo, mientras que el nombre de Judas ha pasado a la historia como un símbolo de la vergüenza más negra, Pedro ha dejado el suyo como uno de los de mayor dignidad en la historia de la iglesia. La diferencia consiste que la traición de Judas fue deliberada, la planeó, la llevó a cabo a sangre fría. Debe de haber sido el resultado de una idea y una planificación minuciosa, con todo detalle, ¿no? Y por último, pues rehusó impasiblemente esa invitación más entrañable, ¿no? De ser perdonado por el Señor. Pero la negación de Pedro no tuvo nada deliberada, jamás pensó hacerlo. Se vio arrastrado por un momento por la debilidad y por las circunstancias. Por un momento su voluntad fue demasiado débil, como en muchas ocasiones nos pasa a nosotros. Hay siempre una diferencia profunda entre un pecado calculado fría y deliberadamente y el que arrastra involuntariamente a una persona a un momento de debilidad o de pasión. No puedes seguirme ahora, le dice el Señor, porque no estás confirmado en la fe, como se verá luego de sus negaciones. Lo seguirá más tarde hasta el martirio, hasta cuando haya recibido el Espíritu Santo. Mucha gente me ha encontrado saliendo de un retiro. Ellos pueden todo, el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Creen Juan Camané y se sienten y que todo lo pueden. Pero no pueden nada. A la vuelta de los días se dan cuenta y son más grandes los fracasos, ¿verdad? Porque se sienten fracasados de no poder hacer las cosas. O sea, porque no es así. Es confirmarnos en la fe. Es pasar por la prueba y pasarla, ¿no? Como siempre se lo he dicho, ¿no? Aquel drogadicto que me dice, saliendo del retiro de Nueva Vida, que me dice, ya, Dios contra mí, digo, está conmigo, ¿quién contra mí? Yo puedo todo, voy a evangelizar a los drogadictos con los que me junto, ¿no? Le dije, no hagas eso, mira, le digo, no me hizo caso, fue, y al rato ya andaba igual que antes. Porque pues, y lo peor de todo es esto, queridos hermanos, es que luego andaba borracho él y drogado, y así les andaba hablando al Señor a los mismos drogadictos. En serio.
O sea, y yo me tocó vivir eso. Y me tocó orar por él después también. Ahorita, gracias a Dios, para la gloria de Dios, él ya dejó eso y ahí anda. Ahí anda. En el verso 38 tenemos que en lugar de anunciar anticipadamente el bien que proponemos hacer, como dice San Pedro, yo me voy a morir por ti, cuidemos de proveernos de los auxilios sobrenaturales para poder cumplirlos. Sin mí, dice Jesús, nada pueden hacer. O sea, cálmate, llénate del Señor, conoce la palabra, sé un discípulo, abre tus oídos a la voz del Señor, déjate formar en la fe, ¿no? Capítulo 14, del 1 al 6. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no, no lo habría dicho, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo también, para donde esté yo, estén también ustedes. Y donde yo voy, saben el camino. Y a donde yo voy, saben el camino. Le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, palabra de Dios. Pues hay que notar que también es clara la definición de personas que nos enseña aquí Jesús entre él y su Padre. No, no son ambos una sola persona a la cual haya que dirigirse vagamente bajo un nombre genérico, sino dos personas distintas, con cada una de las cuales tenemos una relación propia de fe y de amor, la cual ha expresado también él en la oración, ¿no? Jesús añade algo más. No dice solamente creen en Dios, dice también crean en mí. Jesús en su entrega es la prueba que Dios está dispuesto a dárnoslo todo, como Pablo nos lo diría en Romanos 8:32, ¿no? Si creemos que tenemos el retrato de Dios en Jesús, haga de cuenta, siempre se los digo, si Dios se nos daría a ver a nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos serían el mismo rostro de Jesús, porque Jesús es el rostro de Dios. Entonces, a la vista de un amor tan maravilloso, llega a ser no difícil, pero sí posible aceptar hasta lo que no podemos entender y mantener una fe serena en medio de las tormentas de la vida, ¿no? Entonces, ese retrato de Dios nos impulsa a esto, ¿no? Ese retrato de Dios que es el mismo Jesús. Y es tangible, es más tangible que dijéramos un espíritu, porque Jesús viene siendo hombre y todavía resucitado, glorioso y espíritu a la vez, ¿no? Entonces es Dios todopoderoso. Y nos sentimos a veces más cercanos a Jesús, porque Jesús es hombre como nosotros, o bueno, o sea, me refiero en el hombre y abarca a la mujer, ¿no? Tengan confianza en Dios, que como el Padre nuestro tiene reservadas las habitaciones del cielo para todo el que aprovecha la sangre de Cristo. En el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, Jesús ha recordado que el hombre no está solo, sino que tiene un dueño que lo crió. Le ofrece a él como único medio para salvarse del estado de perdición en que se encuentra. Jesús sigue diciendo, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre, haciendo referencia al cielo, pero ¿qué quería decir con esto? Los judíos, por ejemplo, mantenían que en el cielo hay diferentes grados de bendición que se concederán a las personas conforme a la bondad y fidelidad que hayan mostrado en la tierra. Y las alegorías sobre el tema comparaban al cielo con un palacio inmenso con muchas habitaciones, cada una asignada a cada persona conforme haya merecido en la vida. O sea, en el cielo hay jerarquías. Dicen,
todos somos iguales, no, en el cielo hay jerarquías. Unos están a la derecha del Padre, como Jesús, otros a la derecha de Jesús, pero hay jerarquías. Así como los ángeles hay jerarquías, en el cielo hay jerarquías. Los mártires y todos ellos, los apóstoles que juzgarán a todos, o sea, hay jerarquías. O sea, no somos iguales, somos hijos de Dios, sí, pero hay jerarquías. Como los ángeles, pues dices, todos son los ángeles, sí, pero están los potestades, los príncipes. O sea, hay un montón de jerarquías de ángeles y lo mismo que el diablo, hay jerarquías. O sea que no somos igualitarios ni nada de eso, ¿no? En cierto aspecto todos somos hijos de Dios, pero hay jerarquías. Hay muchas habitaciones en la casa de mi padre, quiere decir sencillamente que el cielo hay sitio para todos, porque el cielo es tan grande como el corazón de Dios y hay sitio para todos. Él dijo, voy a preparar un sitio. Uno de los grandes pensamientos del Nuevo Testamento es que Jesús va delante de nosotros y que nos abre el camino para que sigamos sus huellas. Jesús nos ha abierto el camino que conduce al cielo y a Dios, para que le sigamos a salvo. Él mismo es el camino, la verdad y la vida. El Padre es la meta. Jesús es el camino de verdad y de vida para llegar a Él. Jesús dijo, donde yo esté, allí estarán también ustedes. Aquí tenemos una verdad dicha de la manera más sencilla. Para nosotros el cielo es donde está Jesús. No tenemos que pensar acerca de cómo es el cielo. Nos basta que saber que estaremos ya siempre con Jesús. Cuando amamos a alguien con todo corazón, solo estamos vivos cuando estamos en su compañía. Eso nos pasa con Cristo. La mejor definición del cielo es el estado en que estaremos siempre con Jesús. De las habitaciones, ya les he platicado muchas veces a ustedes, o no sé si muchas veces, de mi mamá cuando estaba muriendo, ¿no? Sí les platiqué, que apenas podía hablar y le dice a Ceci, a mi hermana, le dice, tienes una casa, le dice. Y mi mamá, sí, mamá, le dice, mi mamá murió en Guadalajara, en el hospital. Y le dice mi hermana, sí, mamá, tengo una casa en Conro. Y mi mamá dice, no tienes una casa. Y ahí mi hermana dice, pues está viendo a Jesús, ¿no? Y le dice, ¿estás viendo a Jesús, mamá? Sí, le dice así con la cabeza. ¿Y cómo es la casa en el cielo? Y mi mamá hace gestos, ¿no? Porque ya casi no hablaba. Y hace, o sea, que muy bonita, ¿no? O sea, expresándose. Y está Jesús, le dice, ¿está Jesús ahí, mamá? Y dice, sí. Pues ya vete, mamá, con Jesús, ya, corre hacia Él, a sus brazos. Porque, bueno, para esto mi mamá estuvo muy grave, estuvo en cuidados intensivos, y el Señor la iba y la visitaba allí, y la Virgen María. Duró 2 meses en el hospital, y cuando se recupera de repente así, y la pasan allá a la sala normal, y le dice, papá, ay, mamá, qué bueno, que le dijo, qué bueno que, hija, qué bueno, mija, que ya estás mejor porque ya te tengo preparada en la cama. Mi papá había conseguido una cama de hospital y todo para la casa. Y le dijo, no voy a irme, lo siento mucho, le dijo, pero no voy a irme ya a la casa. ¿Pero por qué? Si tú querías irte a la casa, que no te gusta el hospital. Y le dijo, porque el Señor me dio la oportunidad de venirme a despedir de todos. Entonces, pues ya se despidió. Pasaron días, ¿no? Se despidió uno al otro y eso. Y también el Señor le mostró su funeral, todo lo que iba a pasar en su funeral, quién iba a ir al funeral y todo. Y comenzó a darles órdenes a mis hermanas, ¿no? Y tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú me vas a maquillar, tú me vas a poner esto, vas a poner esta ropa, porque esto, los lentes así, todo, mi mamá dando órdenes. Y hay que pidan comida porque va a haber mucha gente, y no, todo. Entonces ya cuando eso pasó, ya cuando, pues ya corre porque le dijo, porque me dijo, dice mi mamá, me dijo el Señor me dijo Jesús que va a
Me da la oportunidad de despedirme de todos, pero luego va a regresar por mí. Y ya no me quiero ir a la casa, dice, ya me quiero ir con Jesús. Entonces, cuando le dice eso, pues ya mi mamá se va con Jesús. Pero dijo, y la habitación de allá, mamá, o sea, la casa allá en el cielo, dijo, preciosa. Así que este es un testimonio, que algún día se lo leeré completo, que lo tengo escrito de mi papá, de todo lo que pasó. Esos 2 meses ahí en el hospital. Pasaron cosas gruesas, el Señor. San Juan 14, 14 del 7 al 14. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstrame al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les digo no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, no hará él también las obras que yo hago. Hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Aquí dice, bueno, ¿qué onda, Felipe? ¿Va? Porque los judíos estaban seguros que a Dios nadie lo había visto jamás. Pero Jesús les dijo, si me hubieras reconocido a mí, habrían reconocido también a mi Padre. Entonces Felipe pidió lo que le parecía un imposible. Tal vez estaba pensando en aquel día del pasado cuando Dios le reveló su gloria a Moisés, ¿no? En Éxodo 33, 12 al 32. Pero aún aquel gran día, Dios le dijo a Moisés, verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Se acuerdan de eso? Y que le dice, no verán mi rostro, no verás mi rostro, porque no puedes vivir, o sea, si ves mi rostro no puedes vivir. Eso era. Y entonces Jesús con sencillez dice, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Jesús es ver cómo es Dios. Cuando vemos a Jesús podemos decir, este es Dios viviendo nuestra vida. Si es así, podemos decir que Dios le dio las cosas más hermosas. O sea, si estamos viviendo Jesús, Dios en nosotros, ¿qué no podemos decir, no? Podemos recitar el cantar de los cantares así con mucho amor, con muchas cosas bonitas. De Dios, amor paternal, nos beneficiamos nosotros unidos a Cristo. Del segundo amor filial, participamos igualmente adhiriéndonos a Jesús para amar al Padre como Él, junto con Él y mediante Él y a causa de Él y dentro de Él, pues ambos son inseparables. En Jesús vemos a Dios amándonos. Cuando hay amor, se siente el dolor. En Jesús vemos a Dios preocupándose intensamente, anhelando relaciones con la humanidad, sintiendo entrañablemente por y con las personas, amándolas hasta el punto de llevar en su corazón las heridas de amor. Cuando dice, el que me ha visto al Padre. Esa es la revelación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. El que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Y en el versículo 12, una de las promesas más asombrosas que Jesús hace a la fe viva desde el cielo, Él la cumplirá. En este versículo y en el siguiente, promete nuestro Salvador que será vida la oración que hagamos en su nombre. Esta promesa se cumple siempre cuando confiamos en los méritos de Jesucristo y animados por su Espíritu,
que nos dirigimos al Padre, ¿no? Acuérdense, todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Jesús siguió ofreciendo una prueba basada en sus palabras y en sus obras. Él proponía que se le sometiera a la prueba de lo que decía. Cuando oímos o leemos las palabras de Jesús, no podemos, por menos de decirnos, si todo el mundo viviera de acuerdo con estos principios, qué diferente sería el mundo. Si yo pudiera vivir de acuerdo con esos principios, qué diferente sería yo. Qué diferente serías tú. Qué diferente seríamos nosotros si viviéramos de acuerdo como Jesús quiere. San Juan 14, 15, 17. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Palabra de Dios. Entonces tenemos que, si me aman, guardarán mis mandamientos, nos dice, ¿no? El que ama se preocupa de cumplir los mandamientos. Y por eso cuida ante todo de conservarlos con el corazón, ¿no? En su corazón, su mente. Para San Juan no hay más que una manera de mostrar el amor y es la obediencia. La obediencia. En la obediencia mostramos nuestro amor que le tenemos al Señor, obedeciendo sus mandatos. Fue en su obediencia como Jesús le demostró al Padre que le amaba, ¿no? Y, y en la muestra como debemos demostrarle a Jesús nuestro amor, esa es la muestra, obedeciéndolo. ¿Cuándo deja nunca que el amor se convierta en un sentimiento de emoción? O sea, porque estoy emocionado. Sino dar la vida en una cruz, o los mismos apóstoles dar su vida por el Evangelio, ¿no? Su expresión es siempre moral y se manifiesta en la obediencia. Para Jesús, el verdadero amor no es fácil, se muestra solo en la obediencia. Pero Jesús no nos deja luchar solos en la vida cristiana, ¿no? Siempre está con nosotros. Si estamos luchando, claro, o sea, no, tenemos que estar luchando y tratar de seguirlo. Y en la ducha, y la caída, y la levantada, y vámonos y seguimos, ¿no? En la perseverancia. Aquí en el verso 16 nos dice, pues que el otro intercesor es el Espíritu Santo, que nos ilumina y consuela y nos fortalece con esa virtud divina. Los apóstoles experimentan aquí experimentaron la fuerza y la fortaleza y la luz del divino Espíritu. Pocos días después de la ascensión del Señor, en el día de Pentecostés, como nos dice Hechos 2, recibieron carismas visibles, de los cuales se habla en los Hechos de los Apóstoles. Dijo que nos mandaría otro auxiliador. La palabra griega es paracletos, así, con acento en la E, paracletos. Los griegos usaban esta palabra con muchos contextos. Un paracletos, podría ser una persona llamada como abogada para defender a un acusado y al que se le va a imponer una pena. Podría también tratarse de un experto que se llama para que aconseje en una situación difícil o alguien a quien se llama para ayudar. Por ejemplo, a una compañía de soldados que se encuentra deprimida y desanimada, infundiéndoles un nuevo ánimo. Siempre el parácletos es alguien que se llama para que ayude en tiempos de dificultad o necesidad. Así entendemos que el Espíritu Santo transforma una situación desesperada en una vida victoriosa, ¿no? Jesús prosiguió diciendo que el mundo no puede reconocer al Espíritu. Por mundo se entiende la parte de la humanidad que vive como si no hubiera Dios. Y hay un espíritu que es el diablo del mundo, ¿no? Y dice, mora con ustedes, les dice Jesús. Casi siempre vivimos en un estado de fe imperfecta, siempre. Como diciéndonos, si yo lo tuviera delante del Padre Celestial o Jesús, le daría tal y tal cosa. Olvidamos que el Padre y el Hijo no son como los hombres ausentes, que hay que ir a buscarlos.
sino que están en nuestro interior, lo mismo que el espíritu. Nada consuela tanto como el cultivo suave de una presencia de Dios que permanece en nosotros, ¿no? Que nos está mirando sin cansarse, con ojos de amor, como nos ve el Señor. Así como, o sí que tiene un niño, una niña recién nacido ahí, dice, con esos ojos de amor como nos ve el Señor, es como cuando los padres contemplan a un hijo en la cuna, ¿no? Con mucho amor. Y a ver si respira, si no respira, y está uno al pendiente, y checa, y al niñito, y sobre todo el primero, ¿no? Ya los demás como quieran. Me acuerdo la primera, ahí estábamos, y aquí, si está respirando, no está respirando, ¿verdad? Dice, estará con... oh, o sea, nada nos santifica tanto como el conocimiento vivo de esta verdad que nos confirma por el Espíritu Santo en el hombre interior. Nos dice San Pablo en Efesios 3:16, ¿no? Como en templos vivos de Dios, nos hace templos vivos de Dios. Así nos dice Efesios 2:21. Dice, estará en ustedes, estará en nosotros. Entendemos bien esto, el Espíritu Santo estará en nosotros como viento que sopla permanentemente para mantener levantada una hoja seca que sin él cae. ¿Se han visto cómo si tú soplas con un soplador una hoja, se levanta y la apagas y cae la hoja? Entonces así está, nos levanta el Espíritu Santo y si no nos pega esa fuerza, ese viento que sopla, pues nos caemos. De modo que a un tiempo somos y no somos. O sea, estamos bien y luego estamos mal. En cuanto ese viento va realizando en nosotros, en cuanto ese viento va realizando eso en nosotros, nos levanta, somos agradables a Dios, sin dejar empero de ser por nosotros mismos los que somos, es decir, siervos inútiles. O sea, no porque nos levante como la hoja el Señor, ya somos la gran cosa. Deja de soplar y caemos. Entonces somos siervos inútiles, que queremos servir al Señor, ¿verdad? Pero caemos y somos infieles en muchas cosas y no nos portamos como Dios quiere que nos portamos. Y sin embargo, ahí está con su inmenso amor, siempre perdonándonos. Y con el sacramento de la confesión, que siempre nos está restaurando, ¿no? Para seguir adelante cada día de nuestras vidas, fortaleciéndolos con la Eucaristía, con su cuerpo y su sangre. No, si tenemos tantas, somos chiqueados del Señor. Juan 14, 18 al 24. Dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y ustedes viven, y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Les dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra. Mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado, palabra de Dios. Pues aquí, cuando dice, no los dejaré solos, la palabra en griego es órfanos, que quiere decir huérfanos, ¿no? De que viene la pañal española huérfanos, es el mismo sentido, literalmente sin padre, pero también se aplicaba a situaciones de desamparo y falta de protección. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que esto no sería su caso, volveré a ustedes. Lo que él quería decirles era que ellos estarían espiritualmente vivos, de momento estaban confundidos todos, ¿verdad? Y apabullados por el presentimiento de la inminente tragedia.
Pero llegaría el día en que se les abrirían los ojos y entonces le verían de veras. Eso fue exactamente lo que les sucedió cuando Jesús resucitó. Su resurrección cambió la desesperación en esperanza. Y fue entonces cuando reconocieron, sin la menor sombra de duda, que Él era el Hijo de Dios. Para San Juan el amor es la base de todas las cosas. Dios ama a Jesús, Jesús ama a Dios. Dios ama a la humanidad. Jesús ama a la humanidad ama a Dios por medio de Jesús. Los seres humanos se aman unos a otros, el cielo y la tierra, la humanidad y Dios, las personas entre sí, todo está enlazado por el vínculo del amor. Así escribe San Juan. Por eso es tan diferente este evangelio que los otros tres. Perdón, que los otros, hay un solo evangelio, 4 evangelistas, hay que acordarse, ¿verdad? Un solo evangelio. Los otros 3 escritores del evangelio es diferente a este evangelio de San Juan. En el verso 20 dice, en aquel día ustedes están en mí y en vano soñarán. Imagínense, ustedes estarán en mí. Ustedes estarán en mí. ¿Qué les dice a ustedes que Dios Jesús te diga a ti? Tú estarás en mí. Es algo grueso. Hay que reflexionar. Tú estarás en mí. Imagínate qué alegría, qué gozo. O sea, qué maravilloso. En aquel día ustedes están en mí. Nosotros, pobres criaturas, pecadores, estamos en Él. Los más grandes poetas en plenitud de amor y de unión con el Creador y la criatura, ni una felicidad para nosotros como esta que nos asegura. Ellos ni siquiera podían escribir porque no alcanzarían a entender esta grandeza, ¿no? De que asegura nuestra fe y que desde ahora poseemos en esperanza. O sea, estamos en esperanza. Yo espero en Dios, yo espero en Dios. Ese es un misterio propio de la naturaleza divina que desafía y supera la imaginación, que sería increíble si Él no lo revelase, porque Jesús nos lo dice, nosotros lo creemos. ¿Cómo vamos a estar nosotros en Dios? Podremos pensar, ¿verdad? Pero la grandeza de su amor es que estamos en Él. Y llora con nosotros, y sufre con nosotros, y se ríe con nosotros, y se alegra con nosotros, y nosotros estamos en Él. Somos importantes para Dios, tan importante que dio su vida por cada uno de nosotros. Increíble, ¿no? Es decir, que el que obedece eficazmente al Padre nuestro, que tiene amor, pues si no lo amase no tendría fuerza para obedecerlo. Como vemos el verso 23, no tiene amor porque obra, sino por... O sea, no tiene amor porque obra, sino que obra porque tiene amor. Lo dice Lucas 7:47, pero dice que importante, no tiene amor porque obra. O sea, el hecho de yo obrar, yo hacer, le doy de comer al pobre, al hambriento, pero no tengo amor. O sea, no tengo amor porque obra, sino obro porque tengo mucho amor en mi corazón y hago esas cosas y ayudo en el templo, ayudo en la iglesia y ayudo a mi hermano porque tengo amor en mi corazón y por eso obro. Eso es lo que vale ante Dios. Porque nos podemos pasar toda la vida en la iglesia, dándonos golpes de pecho y todo, y no tenemos amor, lo hacemos por costumbre, porque, ay, no me voy a castigar Diosito si no voy a misa, y yo quiero estar aquí, ¿por qué? Pues para que me vea la gente que yo hablo, que yo digo, que yo rezo muy bonito, que yo oro muy bonito, que yo sé mucho, que esto, lo otro, o sea, ¿por qué estoy aquí? O sea, no es por amor a Dios, pero cuando se obra porque tenemos amor en nuestro corazón. Nos ganamos a Dios, o sea, porque estamos demostrando el amor que le tenemos con las obras,
que hacemos, ¿no? Por amor a Él las hacemos las obras. Es increíble. El amor es el motor indispensable de la vida sobrenatural. Todo aquel que ama vive según el Evangelio. El que no ama no puede cumplir con los preceptos de Cristo. Por eso hay tantas broncas dentro de la iglesia, de los grupos, de los apostolados, de todo, porque no todos aman al Señor y no pueden cumplir con los preceptos. Por eso hay los chismes, por eso se inventan falsos testimonios y mentiras de los demás para uno quedar bien y tener, y se forman grupitos. ¿Verdad? No le hables a fulano porque fulano, o sea, todo eso lo he vivido yo a través de los años. Entonces, por eso se hacen todas esas cosas, porque no hay amor. Porque dice, el que no ama no puede cumplir los preceptos de Cristo, ni siquiera conoce a Dios, puesto que Dios es amor, como nos dice la primera carta de Juan 4:8. Del amor a Dios brota de por sí la obediencia de su divina voluntad. O sea, por amor lo obedecemos, ¿no? Y eso nos lo dice Mateo 7:21, Mateo 12, Mateo 50, Marcos 3:35, Lucas 8:21. La confianza en su providencia nos lo dice Mateo 6:25 al 34, Mateo 10 del 29 al 33, Lucas 12 del 4 al 12 y 22 al 34, Lucas 18 del 1 al 8. Y nos habla de la oración devota en la palabra en Mateo 6:7-8, 7:7-12, Marcos 11:24, Lucas 11 del 1 al 13, Juan 16 del 23 al 24. Y el respeto a la casa de Dios nos lo dice Mateo 21 del 12 al 17, de Juan del 12 al 16. Cosas que ya ni se hablan en las predicaciones. El respeto a la casa de Dios. Es increíble a dónde hemos llegado. Ya no tenemos respeto a la casa de Dios. Ya no nos vestimos dignamente. No nos importa cómo vamos. O sea, y nadie dice nada. O sea, saben que no pueden andar en shorts en misa, ¿verdad? Quiero que sepan eso. Es una falta de respeto ir en shorts a la Santa Misa. O sea, y nadie le hace caso. O sea, nadie lo dice. ¿Por qué no lo dicen? Si es muy, muy claro todos los códigos de vestimenta para ir a misa. Dios nos revela este respeto, a este respecto su intimidad diciendo, como una mujer que desprecia al que la ama, así me ha despreciado Israel. Lo dice Jeremías 3:20. Esto nos hace comprender que querer suplir con obras materiales la falta de amor sería como si una mujer que rechace el amor de un príncipe pretendiera consolarla ofreciéndole dinero. Un príncipe nunca lo tiene todo. O sea, es amor por amor. O como si un hijo que se apartó del hogar creyéndose que satisface a su padre con mandarle regalos. O sea, yo me fui de la casa de mi padre y le mando regalos y ya con eso lo aplaco, ¿verdad? Pues no. Una vez que San Juan subraya la necesidad de la obediencia, que es la única prueba de amor, del amor, ¿no? Subraya, así nos los deja bien. La obediencia es la prueba del amor. Fue a los que le amaban, a los que se apareció Jesús cuando resucitó, no a los escribas y fariseos y los demás adversarios. Es la persona que cumple sus mandamientos a la que se revela Cristo. Tenemos a Juan 14:25 al 31. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se los enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo en paz, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo, no se turbe su corazón ni se acobarde. Han oído que les haya dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me aman, se alegrarán de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y se los digo ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Levántense, vámonos de aquí. Palabra de Dios. Pues Jesús hace aquí quizá la más estupenda de sus revelaciones y sus promesas. El mismo Espíritu Divino, que Él nos conquistó con sus méritos infinitos. Se hará el inspirador de nuestra alma y el motor de nuestros actos habitando en nosotros. Tal es el sentido de la palabra, se lo enseñará todo. Es decir, no todas las cosas que pueden saberse, sino todo lo nuestro, como maestro permanente de nuestra vida en todo instante. Cuando somos bautizados, pues tenemos al Espíritu Santo. Pero, o sea, no nomás porque Cristo dijo, ya, no, la promesa, no. O sea, para que viniera el Espíritu Santo, tuvo que morir Jesús en la cruz, tuvo que padecer, ¿verdad? Y tuvo que resucitar. O sea, entonces Él ganó la venida del Espíritu Santo a base de su sangre en la cruz. Porque por eso todo el fruto de la pasión de Cristo consiste en habernos conseguido esta maravilla, de que el Espíritu de Dios, que es todo luz, amor y gozo, entra en nosotros confortándonos, consolándonos, inspirándonos en todo momento y llevándonos al amor de Jesús, para que Jesús nos lleve al Padre y así el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando dice le recordará, ¿verdad? Es decir, traerá la memoria en cada momento oportuno, como dice Mateo 10, 19, Marcos 13, 11. O sea, nos va a traer en todo momento oportuno las enseñanzas de Jesús a los que se hayan preocupado de aprenderlas. Él ya nos dijo la verdad. Lo que tenemos que descubrir es lo que quiere decir esta verdad y aplicarla a nuestras vidas. Miren, hermanos, fíjense ustedes, ¿cuánta gente hay que no quiere leer, que no quiere aprender la Biblia, que no quiere, o sea, no hacen nada por eso? Cree que todo el Espíritu Santo se les va a aparecer, se les va a enseñar todo sin estudiar, ¿no? O sea, eso no es así. No hay interés de nuestra parte. Y así hablan, y es que yo siento que no, es que no es lo que tú sientes, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y entonces con todo eso, a ser muy incultos, vamos haciendo un Dios a nuestra manera, nos vamos acomodando para no sentirnos tan malos y todo eso. Y terminamos de distorsionar la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo. Mira, con Martín Lutero, ¿cuántas iglesias hay? Creo que ahorita en este tiempo como 90,000 sectas. Y todos con la misma Biblia, todo retorcido la doctrina de la iglesia, lo que el Señor dijo, ¿no? Jesús habla de su don, el don de la paz, en el versículo 27. En el Antiguo Testamento la palabra para paz era shalom, que nunca quiere decir simplemente la falta de problemas, sino todo lo que contribuye a nuestro bienestar total y bien supremo. La paz que Jesús nos ofrece es la victoria, es la de la victoria. Ninguna experiencia de la vida nos la puede quitar, ni ningún pensar, ni peligro, ni sufrimiento nos las puede ensombrecer. Es independiente de todas las circunstancias exteriores. O sea, solamente en la paz de Cristo podemos nosotros escuchar la voz de Dios. No importa por lo que estés pasando, no importa el sufrimiento, la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Si estás con el Señor, siempre tendrás una paz en tu corazón y podrás escuchar a Dios, ¿no? Dice aquí el Señor, el Padre es más grande que yo. Significa que el Padre es el origen y el Hijo la derivación de ese origen. El Padre no es mayor que el Hijo en poder, eternidad o grandeza, sino en razón de que es el principio del Hijo, a quien da la vida. Porque el Padre nada recibe de otro alguno, mas el Hijo recibe su naturaleza del Padre por eterna generación.
sin que ello implique imperfección en el Hijo. De ahí la inmensa gratitud de Jesús y su constante obediencia y adoración del Padre. Jesús habla de su destino, vuelve a su Padre y dice que sus discípulos le aman de veras. Si sus discípulos le aman de veras, se alegrarán. Iban a ser liberados de las limitaciones de este mundo, iba a ser, ¿verdad? Y ser restituido en su gloria. A veces dices tú, por ejemplo, Ozzy, que tuvo la pérdida tan fuerte en su familia, pues es doloroso desprenderse como ellos, de que se iba ya Jesús, ¿no? Pero sin embargo dice, alégrense, alégrense. Entonces, si nosotros somos cristianos que creemos al Señor, nos alegremos de que una persona amada ya está en el cielo, ya está con Jesús, que Jesús lo haya rescatado, si sabemos que es una persona que está cerca del Señor, que lo haya rescatado, que está en el cielo, que es la meta de todos nosotros. Si perdemos a un niño recién nacido o que no ha nacido todavía, él ya está con el Señor. O sea, ya los mayores, bueno, ahí ya es cuestión de cómo anden con el Señor, los sacramentos y todo eso, pero o sea, un verdadero cristiano dice, qué bueno que se murió fulano, ya está con el Señor, cuando uno conoce al fulano y el testimonio que ha dado de vida, ¿no? Por ejemplo, en mi mamá, bueno, yo estoy feliz porque está con el Señor. O sea, yo nunca tuve, y creo que en mi familia, todos estábamos muy contentos porque mi mamá estaba con el Señor. No porque se hubiera muerto, sino porque estaba con el Señor. Mi papá y somos 7 hermanos, ¿no? Entonces no, o sea, la verdadera alegría es esa y la verdadera esperanza es pensar en Cristo, o sea, estar y querer estar con Él para siempre. Y si nuestra familia está con Él, gloria a Dios, ahí vamos nosotros también en el camino y con la misericordia de Dios lo vamos a lograr. Se los platicaré, no se los platicaré. Yo, pues cuando morí, yo ya sabía que mi mamá se iba a morir, el Señor ya me lo había mostrado, que se iba a morir mi mamá. Porque cuando se mejora mi mamá, todos me hablaron, ¿no? Me hablaban mis hermanos y las parientes. Oye, ¿qué te dice el Señor? Mi mamá ya se va a poner bien y todo. Y yo les decía que no, que se iba a morir. Pero si ya se ve mejor, ya está mal, pues no, se va a morir. Bueno, pues total, ya se murió. Y como dice la palabra de Dios, 3 días hay que darle luto. Sentí un dolor así bien profundo en mi corazón, así un dolor aquí. Tú lo sabes bien, Osvaldo. Ese dolor aquí que se siente, ¿no? Como un vacío, pero al mismo tiempo sientes como que te encajan algo. Y yo, pues, no le pedí por mi mamá al Señor, ¿verdad? Y al tercer día yo veo al Señor y me dice, no te preocupes, tu mamá está conmigo. Y me la presentan, ¿no? O sea, se viene el Señor hacia mí, veo a Jesús, me habla Jesús y mi mamá a un lado de Jesús. Mi mamá se veía como de 30 años, preciosa. 3 veces me la trajo el Señor. Entonces, imagínense ustedes, o sea, pues, yo quiero estar un día con el Señor también, ¿no? Entonces, el Señor me arrancó ese dolor de mi corazón, me arrancó eso que tenía aquí, al tercer día ya me lo quitó, se lo llevó, ya no me dolió más de esa forma. Claro, ahorita me acuerdo, pues es mi mamá, sí me emociona, pero no me duele. No me duele, sino me da mucha alegría que esté con el Señor. Y no es por decir como decimos a todos, somos los católicos más mentirosos del mundo,
Porque el que se va muriendo, ay, no te preocupes, hermano, ya está con el Señor, quién sabe, quién sabe. Pero, pero en mi caso sí, yo lo pude vivir y tener ese encuentro con el Señor y con mi mamá. Y no me ha tocado a mi mamá, he orado por gente que el Señor le ha traído a la persona que ha muerto y la ha visto. En oraciones de sanación interior y liberación, sobre todo. Hay algunos testimonios aquí en Conro de eso. Entonces, bueno, no sé cómo lo hace el Señor, pero lo hace. Y a mí me facilita mucho porque ya no tengo yo que estar hablando, diciendo, sino ellos están viendo al Señor y todo, ¿no? Entonces, si captamos la verdad, la verdadera verdad del Evangelio, nos alegraremos siempre que los que amamos se vayan para estar con Dios, ¿verdad? Aquí en el versículo 30 nos dice el príncipe del mundo, Satanás es el príncipe del mundo. Tremenda revelación que explicándose por el triunfo originario de la serpiente sobre el hombre, acuérdense, o sea, tuvo una victoria sobre cuando Eva y Adán, ¿no? Y eso lo podemos ver en Sabiduría 2:24, ahí habla sobre esto. Explica a su vez las condenaciones implacables que cada paso formula el Señor sobre todo lo mundano, que en cualquier tiempo aparece, como parecían en los que condenaron a Jesús. Hermanos, la verdad, ¿cuántas veces han hablado mal del Señor en su vida? La verdad. Que ya hace 2 años atrás alguien le haya dicho, acérquense al Señor y ustedes, ¿cuál Dios? ¿Cuál es esto? Digo, yo sí lo hice. Y gente ignorante que fui, gente que no sabía lo que decía, era un idiota al hablar así. Discúlpenme la expresión, pero no sabía y todo eso, y el Señor así, de lo malo que yo era, el Señor me tocó el corazón, me cambió el corazón un día. Yo estaba muy a gusto como vivía, pero las oraciones de mi madre, de mis hermanas y todos ellos, pues hicieron que yo tuviera una experiencia de Dios, ¿no? Y cuando estaba en lo más malo de mi vida, en lo más corazón negro, duro. Pero pues es una promesa, si alguien en tu familia dice que sí al Señor, serán salvos tú y tu familia, toda tu casa. Por eso es la promesa que les digo a ustedes, si ustedes siguen a Cristo de todo corazón, serán salvos ustedes y su familia. Y hay que tomar esa responsabilidad. Yo tomé la responsabilidad de mi familia y yo le dije, yo te sigo, Señor, porque yo quiero que se salven mis hijos y todos. Y yo, o sea, lo que tenga que hacer, Señor, yo te voy a seguir. Y aunque yo vea que, por ejemplo, uno de mis hijos no cree tanto y el otro quién sabe, yo sí les digo, o sea, yo no me preocupo, porque yo sé y yo confío en el Señor que un día los va a rescatar para Él. Y es chistoso porque oro por ellos y tienen experiencia de Dios y ven a Dios y les habla a Dios y algunos no quieren, ¿verdad? Pero pues cada quien, o sea, uno cumple como padre diciéndoles. Porque si no les digo, entonces sí va a ser responsabilidad mía. Responsabilidad mía de que mis hijos no quieren seguir al Señor. Ya ellos están grandes, todos están casados, entonces si ellos no siguen al Señor como debe de ser, es sí ir a misa, pero no, o sea, como debe de ser, hasta que tengan un llamado del Señor más fuerte, y lo van a tener como lo tuve yo por medio de los ruegos de mi mamá y de mis hermanos. ¿Me entienden? Ustedes tienen que tomar la decisión por su casa, por sus hijos, por su familia, para la salvación de ellos, decirle yo te voy a seguir, mi casa, mi familia y yo y mi casa serviremos al Señor, como dijo Josué.
Así nosotros debemos de tomar eso. Y Jesús nos habla al último de su lucha, ¿no? La cruz era su batalla final con los poderes del mal, pero Jesús no tenía miedo, porque sabía que el mal no tenía ningún poder decisivo sobre él. Iba a la muerte con la seguridad, no de la derrota, sino de la victoria definitiva. Nosotros en Cristo tenemos esa victoria también. Si nosotros nos unimos a Cristo, a la voluntad de Cristo, si morimos con Cristo y reviviremos, resucitaremos con Él. O sea, esa es la esperanza, hermanos. O sea, esa es la fe. Creer en lo que no vemos, creer eso, que vale la pena lo que dejamos, los placeres del mundo, todas las cosas que nos desvían del Señor. Pues, no todo es malo en la vida, o sea, no todo es malo, pero lo que nos desvía del Señor sí. Y dejarlo y tener la fe para decir, vale la pena seguirte, no importa dejar esto, no importa dejar el otro, Señor, porque yo quiero estar un día contigo para siempre. Y esa es la promesa. A lo mejor no la vemos, a lo mejor unos que tenemos de repente visiones, pues tenemos más chance de ver esas cosas, eh, pero por fe, o sea, por fe y a caminar, ¿no? Yo era muy malo, por eso el Señor a lo mejor hizo que tuviera visiones, ¿no? Cuando me lo encontré y me encontró él a mí y me habló y todo, y si no lo hubiera hecho de esa forma, yo realmente no lo hubiera ni pelado, ni volteado a verlo, ni nada de eso, ¿no? Tuvo misericordia de mí, el Señor me tocó el corazón, me cambió el corazón, y cuando yo vivía una vida mala y con gente muy, muy mala, eran todos mis amigos de años y así caminaba yo con ellos y ya no pude hacer lo mismo que era antes y me tuve que cambiar de ciudad y todo, porque no, o sea, ya no podía ser el mismo desgraciado que era, ¿verdad? Y comencé a luchar contra mí. Me ha costado mucho por mi orgullo y soberbia, pero aquí estoy, para gloria de Dios, mira, hablándoles de ese Dios que me rescató, de ese Dios que me salva, de ese Dios que ha tenido misericordia de mí. Y de ti también, y de ustedes también. Si tuvo de mí que yo era malo, imagínense ustedes que son más buenos que yo. ¿Qué opinan? Esto fue ya este es el capítulo 14, ya terminamos de verlo. La próxima clase va a ser el 15 y 16, creo. A ver si se puede, depende de lo largo que sean. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos visto hoy? Pregúntenme o callen para siempre. Espero, Osvaldo, que te haya gustado la clase. Sí, sí me gustó bastante, bastantísimo. Y más cuando uno, pues, cuando usted verá que profundiza hasta lo más que se puede para, pues, para ayudarnos a entender más la palabra, ¿verdad? Porque a veces la leemos así nomás de rapidín y no la entendemos y así ya tenemos un contexto que, pues, tomando notas y pues leer las escrituras ya como que te hace mirar más allá, ¿verdad? De todo las escrituras. Y sí, Hay una oración que tiene la Iglesia Católica que se llama Lectio Divina, que por todos los siglos la ha tenido, que eso es, yo la recomiendo a ustedes si algún día pueden estudiar la Lectio Divina y aplicarla en sus oraciones, van a ver cómo se profundiza en la lectura, en la palabra de Dios tan fuerte, que, que entre líneas se alcanza a ver mucho. Yo creo que es la oración de Lectio Divina lo más profundo que puedes llegar en la palabra. No nomás leerla así. La palabra de Dios tiene tres profundidades, la encimita, la otra más profunda y hay otra más profunda.
todavía. Es que la relación con el Señor es súper profunda. Nosotros la llevamos superficiales y poquitos. Y todo. No, no, pero es súper profunda. Lo que Dios nos pide, o sea, el pecado de nosotros que cometemos ahorita, o sea, el pecado tiene muchas consecuencias. A la gente que le hicimos daño, a la otra, que cómo lo afectó psicológicamente, o esto le diste un balazo, o está cojo, o esto, y luego cómo le afectó a sus hijos, y lo que tú hiciste lo llevó al suicidio, y luego le afectó a la familia, a los hijos, a los nietos. Todo eso lo ve el Señor. Nosotros no vemos nada, vivimos la vida como si nada. Y cada cosa que hacemos, cada acto tiene consecuencias buenas o malas. Nosotros tomamos la decisión. ¿A quién hemos afectado en nuestra vida? Por eso es bueno ir a pedir perdón. No importa que no nos perdonen, no importa que... No, o sea, ir a pedir perdón. Tú ya cumpliste. Si no te perdonan, pues ni modo, ¿verdad? Pero tú ya cumpliste con el Señor. A ver, preguntas. ¿Algo que no me haya quedado claro, Lucy? ¿No? ¿Segunda? Ni Lucy, ni Patty, ni Julia, ni Raúl, ni Elizabeth. Y ahora no tienes a José ahí, Lucy. Allá está. ¿Está escuchando o no? Que luego cuando uno pide perdón, como que quizás, no sé si será que no es el tiempo, pero a veces, pues, como que la gente nomás se queda así callada, como diciendo, bueno, pues si tú me lo quito, te quieres pedir una disculpa, pues está bien, pero no dicen ni sí ni no, pues ya No, nomás no, no, uno. no, es que A no mí me importa pasó eso eso. con alguien No importa y lo que digan. Tú, el chiste nomás, del acto que tú haces, el paso que estás hacia adelante en la fe, sí, ¿verdad? la verdad, porque no es fácil, No, lo más o sea, difícil cuando es pedir te perdón. es bien difícil, te pones bien colorado y todo, y pues allá vas, pero pues no, no sé, pero sí con algunas personas sí es un poco difícil, pero pues uno lo hace, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que hay cosas que a veces la gente también no la tienes tú aquí y no hay manera de cómo, y pues no sé, yo no sé si está bien, pero pues como que he pensado, pues te pido perdón, pero en mi corazón, ¿verdad? A Porque pues ver, ¿no tienes una es una persona persona, cerca o ya murió? ya murió. Ok, ya murió, ¿qué haces? No, pues yo nomás pensé en esa persona y le pedí perdón y... Y también yo te perdono. En el Oh, nombre de ok, no, Jesús. no dije. Ok, ok. Y al momento de que haces esos, está en el purgatorio, haces que suba hacia la salida al cielo. Y la Cuando verdad que tú es una dices, experiencia, en el nombre de Jesús, fulano de tal te perdono, y ya está muerto, y si está en el purgatorio por algo daño que te hizo, o esto, lo que él avanza para la salida más pronta del purgatorio. es una experiencia muy liberadora, de verdad, pero ay, muy difícil, muy difícil. Soy sincera. Oye, ¿y cómo se sentiría Jesús clavándolo en la cruz? Muy padre, ¿o qué? ¿De vacaciones en Acapulco o cómo? No, claro que no. Ah, bueno, pues o sea, no se trata de eso, se trata de hacerlo, lo que tenemos que hacer. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer para salvarnos a nosotros, sin importarle el sufrimiento que tuvo. Y nosotros cualquier cosita ya nos afecta tanto, ¿no? En nuestras vidas, cuando pues hay que pensar en lo que Jesús sufrió, ¿eh? Y cualquier cosita a nosotros se nos hace tan difíciles, ¿no? O sea, ahorita nosotros la tenemos fácil.
todo está fácil. Aquí tenemos una iglesia, pero hay partes en México, en Colombia, en Sudamérica, ¿no? Donde la iglesia queda a 5 horas de camino a pie y la gente va a misa los domingos. O hay partes donde va una vez o 3 veces al año un sacerdote a dar misa. O sea, vivimos muy fácil, todo así a la mano, no le sufrimos nada. Y cualquier sufrimiento pequeño que sea, ya, ay, no, o sea, nos da vergüenza, ay, ¿cómo le voy a decir al Padre esto, verdad? ¿Por qué me voy a confesar con un hombre igual que yo? Bueno, pues te tienes que ir a arrodillar ahí y humillarte, ¿no? Ante el sacerdote para que te perdone los pecados Dios, no el sacerdote. El sacerdote es un vehículo, un vínculo con Jesús y Jesús es el que perdona los pecados, ¿no? Por la iglesia, por lo que le ha conferido a la iglesia al sacerdote, ¿verdad? ¿Qué más? Pregunten, no callen para siempre. Los veo muy tranquilos, muy... Entendieron todo hoy, ¿verdad? Julia dice que anda bien, pero se me dice que no, no captó. Todo bien, Martín. Pues aprendiendo aquí, pues que, ahora sí que, pues está aprendiendo. Qué bueno. Pues trato de hablarles sobre la palabra, de tratar de explicárselo y también dando testimonios de mí y lo que yo he tenido con el Señor, ¿verdad? Pero no es lo más importante mi testimonio, lo importante es la palabra de Dios y lo que ha hecho en mí. O sea, lo que ha hecho en mí es consecuencia de la palabra, pero la palabra es la que convierte, la que sana, la que libera. Y la palabra entra por el oído, o sea, la conversión entra por el oído, lo dice San Pablo, o sea, la conversión entra por el oído cuando nos hablan de la palabra. O sea, no hablarles de mi vida, sino hablarles de la palabra de Dios. Y yo le puedo dar testimonios de lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero lo importante es la palabra de Dios, que es la que en sí a ustedes los va a convertir, les va a cambiar el corazón, ¿verdad? Y el que hace el milagro en nuestras vidas. La palabra de Dios. Pero sí te va sensibilizando la palabra, la verdad. No sé si se acuerdan que la semana pasada les di un testimonio del servicio que estoy ayudando ahí en la catequesis. Sí. Pues sí, afortunadamente, gracias a Dios, pude encontrar a la hermana y pues sí, no, le dije que me disculpara y me dijo, no, hombre, no te preocupes, pero después me dijo, es que la verdad dice, bueno, me enteré que tuvo COVID, entonces es por eso que ella estaba llegando tarde, porque pues si estamos bien, nosotros sabemos que el COVID es que la gente le duele todo o que, que se cansa con mucha facilidad. Entonces sí, siempre es importante sensibilizarte con el otro, como dice usted, ¿qué es lo que el Señor diría, verdad? Pensar un poco más, como dice Lucy, hay que ver cómo es uno como lo dice y darse cuenta primero antes de hablar o lo que sea, ¿no? Porque pues a veces uno quiere dar todo, pero sí siempre hay que ser un poco más, más un poco como pensarlo, meditarlo, como ¿qué voy a hacer? Mira, pero bueno, gracias es que a Dios no podemos ser las reglas como los fariseos, porque es más importante el ser humano que las reglas. Entonces, primero debemos de ver el sufrimiento del ser humano, el porqué de las cosas, antes de aplicar una regla. Por eso dice el Señor que el sábado fue hecho para el hombre o para Dios. Entonces está primero el hombre cuando está sufriendo, cuando está enfermo, cuando esto, que no dar los 1000 pasos, que no sanar a un enfermo, que no sanar, o sea,
es primero el hombre. El Señor quiere, por amor a Dios, por amor, perdón, de Dios al hombre, está haciendo lo que está haciendo, hasta dar a su único hijo. Claro. Por ejemplo, en esa cuestión de que llegó ella, ¿qué era primero? Ella, lo que sentía ella, lo que esto, el Sí. por qué, esto, no nomás las reglas así son, ¿verdad? Sí, exacto, porque sinceramente, yo veo que, por ejemplo, para que los papás lleven a los niños al catecismo, hay muchas cosas que los papás tienen que librar, desde, si es hombre, imagínense, bueno, yo para mí pienso que es, para mí, mis respetos todos los papás, hombres, varones, que llevan a los niños al catecismo, porque generalmente, bueno, yo lo que pienso, ¿verdad? Es mi pensamiento, que a veces los papás no se involucran tanto en la formación de los hijos, pero cuando te encuentras que un papá quiere llevar al niño, wow, y entonces sí, decirle, no, ¿sabe qué? Que porque es que ya llegó tarde, 5 minutos, híjole, sí se queda uno meditando, porque por ejemplo, la semana pasada, perdón que me extienda, hubo 2 accidentes y ya por último no dejamos entrar a 2 personas, entonces uno nunca sabe lo que hay detrás. Eso es mi comentario. Sí, por eso siempre debemos de tener caridad con el hermano, ¿verdad? Debemos de tener caridad. Hay muchos que se aprovechan y sí. Hay muchos que se aprovechan, que nos quieren ver la cara de tontos, eso sí. Pero ¿qué importa si nos quieren ver la cara de tontos? Ok. O sea, vale más hacer lo que tenemos que hacer como Dios quiere que lo hagamos. Me parece bien. Y la verdad es que tomo muy en cuenta los conceptos, los consejos que me puedan dar. A veces no me parece, me quedo, ay, ¿por qué me está diciendo esto? Pero sí, después los medito y sí los tomo en cuenta porque sinceramente conmigo Dios, has tenido tanta paciencia conmigo, ¿cómo es posible? O sea, ay, en eso Paciencia vamos. que tú debes de tener con los demás. Exacto. Y no querer que todos los demás se porten como tú quieres que se porten. Sino cada cabeza es un mundo y cada quien sigue a su propia voluntad al Señor, unos al 5%, otros al 10, al 20, al 50, al 100. O sea, cada quien lo sigue como Él quiere. O sea, tenemos esa voluntad. Nos deja Dios decidir por nosotros mismos si queremos de seguirlo al 10%, al 5, al 20, al 50, al 100. O sea, depende de cada uno. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo lo sigues tú? O sea, que no te importa cómo lo sigue el vecino o el que vino a tocarte a deshora, ¿cómo lo sigues tú a Jesús? ¿Al 100, al 50, al 10, al 50 o cuánto? O sea, ese es el problema. El problema no son los demás, el problema es uno. ¿Cómo sigue uno a Jesús? Sí, es correcto. Es correcto. Y sinceramente, hacer eso, haberle expresado una disculpa, la verdad me sentí muy bien, aunque ella me hubiera podido decir cualquier cosa, yo sabía, dije, pues no importa lo que me diga, le voy a pedir una disculpa. Lástima, bueno, usted me dijo que no estuviera la niña, pero yo quería que la niña se diera cuenta que, o sea, que no, lo que quiero decir es que no en otros lados te saben tratar bien. No, nosotros también aquí, el Señor nos ha empezado a trabajar como nosotros dejemos que el Señor trabaje con nosotros. Eso sí. Y entonces, pues hay que hacer, yo doy ese testimonio porque estoy sirviendo. Yo quiero que mi testimonio sea para que a lo mejor otra persona no haga lo mismo que yo, ¿verdad? Que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo les paso eso, mi testimonio de lo que yo me pasó y bueno, pues ¿Y sabes adelante. por qué te sentiste bien? Porque Sí, cuando dime. tú hiciste eso, el Señor te mostró su amor a ti. Te dio su amor en tu corazón. Por eso te sentiste bien cuando lo hiciste. Porque el Señor te dice, así es, hija mía, como debes hacerlo. Sí, porque cuando yo se lo dije, cuando yo se lo hice, la verdad sí me sentí muy mal. Sinceramente, me sentí mal. Dije, qué mal actué.
tan solo como persona estuvo mal lo que le hice. Y bueno, gracias a Dios me permitió a bajarme y ir y decirle, discúlpame, no era la forma. Sí. Discúlpame. Pero me sentí bien, la verdad. Gloria Me a Dios. sentí súper bien. Gloria a Dios. Qué bien. Pues a ver, platiquen algo más o vamos a orar para despedir esto. Y luego si quieren seguir, mande, Pati. Podemos Mande. poner por un ejemplo a lo que le pasó a Judas, que al recibir entró el demonio. Se está ¿Sí me cortando, escucha? Pati, se está cortando la transmisión tuya. Se oye Ah. como telégrafo. Ay. ¿Sí me escucha? A ver, dime. ¿Ahora sí o no? Poquito, vamos a ver. Sí, porque si podíamos poner como un ejemplo. Sí Ahora te que escucho. hablo no se oye. Sí te escuché. Sí. ¿Un ejemplo quién? ¿A Judas? Ok, lo que con Judas, al comer el pan, podríamos decir que eso pasa con nosotros cuando no comulgamos preparados. No. Eso no significa la Eucaristía. Ajá. Ahí no era Eucaristía, ahí estaban comiendo. Ok. Ahí no estaba, era una comida de Pascua. O sea, todavía no era la Eucaristía. Entonces, mojar pan en el caldo que les dan, y al hacer eso, solamente a los muy íntimos se les daba, ¿no? Entonces, no significa la Eucaristía ahí todavía, ¿no? Ok, gracias. Bueno, pues vamos a dándole gracias al Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Señor, porque has estado con nosotros este día. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque siempre eres bueno con nosotros, porque no nos abandonas, porque siempre estás al pendiente de cada uno de nosotros, Señor, de nuestras necesidades espirituales y materiales, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. No hallamos cómo darte gracias, Señor. Faltarían días de nuestra vida para decirte gracias, Señor. Bendito seas y alabado seas por siempre, Señor. Esperamos en ti, Señor, en ese cielo que nos tienes prometido. Queremos, Señor, que tú nos transformes nuestros corazones, nuestra vida, nuestra mente, para que tú nos hagas según tu voluntad, según lo que tú quieres de nosotros, que nos lleves a la santidad, Señor, para un día adorarte, alabarte y bendecirte por toda la eternidad, Señor. Esa es nuestra esperanza, tú eres nuestra esperanza, Señor, tú eres nuestro único Salvador, nuestro único Señor, nuestro único Dios. ¿A quién más vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y hoy queremos, Señor, que te quedes con nosotros en nuestros corazones, en nuestras casas, que las bendigas a nuestros hijos y todos los que habitamos ahí, en cada casa, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, que toques nuestros corazones, Señor, y que nos enseñes por dónde ir y caminar hacia ti y cómo actuar cada día de nuestra vida dando testimonio de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y esta palabra que hemos escuchado, pues, que se ponga en nuestros corazones para poder, que nos dé la fuerza para poder dar testimonio de ella y en nuestra mente nos dé sabiduría para aplicarlos en nuestra vida día con día, Señor. Gracias, Señor. Gracias, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Todo en tus manos. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro lo ponemos en tus manos. Todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades, todo lo que vivimos, Señor, las alegrías y las tristezas, las ponemos en tus manos. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando en el poder del Espíritu Santo por la intercesión de María Santísima, siempre Virgen. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Ahora sí, díganme.